Crack. Ese sonido. Ese maldito sonido que Clara Brenner escucharía en sus pesadillas durante 50 años. No fue la explosión que la capturó. No fueron los gritos de los soldados. No fue el frío del camión de prisioneros. Fue el sonido de sus lentes rompiéndose bajo una bota enemiga. Y durante 6 días, el mundo desapareció. Imagina esto. Eres enfermera, prisionera de guerra, 1944. Todo lo que te enseñaron dice que los americanos son monstruos, que te torturarán, que morirás en sus manos, y no puedes ver. Los dolores de cabeza te están matando. Caminas a ciegas, tropiezas, caes. Las otras prisioneras te miran con lástima o desprecio. Los guardias son solo manchas borrosas de color caqui. Estás completamente indefensa en manos del enemigo. Entonces te llaman. El doctor americano quiere verte. Tu corazón se detiene. Aquí viene, piensas. Aquí es donde comienza la tortura. Entras a la habitación. Ves una mancha gris parada junto a un escritorio. Escuchas una voz tranquila hablando alemán con acento extraño. ¿Tienes tus lentes rotos? Con manos temblorosas sacas los marcos destrozados de tu bolsillo. Se los entregas al enemigo, y él dice algo que rompe tu mundo más que cualquier explosión. Puedo arreglar esto. Los necesitarás, como si tu futuro importara, como si fueras humana en lugar de solo otra prisionera alemana, como si él viera algo en ti que tú misma habías olvidado. 2 días después, te devuelve tus lentes, reparados, con sus propias manos, en su propio tiempo, sin pedirte nada a cambio. Y en ese momento, Clara Brenner entendió algo aterrador. La propaganda había mentido. Los monstruos eran humanos, y eso era infinitamente más peligroso que cualquier crueldad. Porque cuando el enemigo te muestra bondad, cuando restaura lo que está roto sin pedir nada, te obliga a hacer la pregunta más difícil que un soldado puede enfrentar. ¿Y si todo por lo que luchaste fue una mentira? Esta es la historia real de Clara Brenner, una enfermera alemana, un doctor americano y un par de lentes que cambió todo. Lo que sucedió después desafiaría cada creencia que tenía sobre lealtad, traición y lo que significa ser verdaderamente humano. Quédate conmigo, porque esta historia no es sobre guerra. Es sobre el momento en que decidimos ver claramente, incluso cuando eso significa cuestionar todo lo que alguna vez creímos. El sonido que nunca olvidaría. No fue la explosión lo que Clara Brenner recordaría por el resto de su vida. Fue el crack. ¿Era eso colaboración? ¿O era la única cosa honesta que había hecho en años? Sus lentes descansaban en el pequeño estante junto a su catre, marcos cuidadosamente doblados. Las pequeñas marcas de soldadura brillaban débilmente a la luz de la linterna. Evidencia de manos cuidadosas. Evidencia de que alguien había visto su necesidad y había elegido ayudar. Clara cerró sus ojos, pero el sueño no vendría. No esa noche. No con las palabras de Bettina resonando en su cabeza. No con la pregunta que no podía responder. ¿Cuándo la bondad se convierte en traición? La decisión. 48 horas para elegir un futuro. 6 semanas después, el formulario descansaba sobre el escritorio de Hollis. Clara lo había leído 3 veces. Las palabras no habían cambiado. Seguían siendo las mismas, implacables en su simplicidad. Yo afirmo que cooperé voluntariamente con el personal médico aliado en el tratamiento de personal herido. Voluntariamente. La palabra se sentaba en su boca como ceniza. Hollis estaba parado cerca de la ventana, manos sueltas a sus costados, no mirándola, dándole espacio, dándole la ilusión de elección, aunque ambos sabían que las opciones eran limitadas. 48 horas, había dicho esa mañana. El convoy de la Cruz Roja sale el jueves a las 06:00. Estás en la lista si firmas. Ella había preguntado qué pasaba si se negaba. Te quedas. Te procesamos a través de canales regulares de prisioneros de guerra. Podría ser meses. Podría ser más tiempo.
Había hecho una pausa. No puedo tomar esta decisión por ti. Pero arreglé tus lentes porque pensé que los necesitarías. Todavía creo eso. Entonces la había dejado sola con el papel. Clara pensó en el juramento que había hecho cuando se unió al cuerpo de enfermeras, servicio a los heridos, fidelidad a la misión médica, lealtad a Alemania. Las palabras habían parecido compatibles entonces. Curación y nación trenzadas juntas, cada hebra apoyando a la otra. Pero Hollis había pasado 6 semanas demostrando que la curación no requería nación. Trataba al prisionero de guerra alemán congelado en la cama 12 con la misma atención enfocada que daba al soldado estadounidense en la cama 13. Cuando el oficial de suministros intentó racionar penicilina por nacionalidad, Hollis había estado parado en la oficina del hombre durante 20 minutos hasta que obtuvo dosis iguales para todos. La infección no revisa papeles, había dicho. Simple, directo, verdadero. ¿Podía ella firmar un papel que decía que compartía esa creencia? La puerta se abrió. Margaret entró, delgada y callada. Sostenía su propia copia del formulario. Su rostro estaba pálido, sus ojos rodeados por círculos oscuros de noches sin dormir. ¿Has decidido?, preguntó Margaret en alemán. Clara negó con la cabeza.
Clara asintió. Yo también. Lo recordaría siempre. La forma en que la había mirado cuando dudó antes de firmar el formulario de repatriación. Su rostro neutral. Sus ojos pacientes, esperando, no empujando. Traición, Bettina lo había llamado. Servicio, Hollis lo había llamado. Tal vez ambos, tal vez ninguno. Tal vez solo era lo que siempre había sido. Una enfermera tratando heridas. Un doctor reparando lo que estaba roto. Dos personas eligiendo ver humanidad primero. Fin. Entonces, ¿te conmovió la historia de Clara, la enfermera alemana tranquila, y el doctor americano que le mostró que la humanidad no se detiene en las fronteras nacionales, que la curación puede trascender incluso la guerra misma? Si quieres ver más historias como esta, momentos no contados de la historia donde personas ordinarias tomaron decisiones extraordinarias, presiona ese botón de suscripción. Y si esta historia resonó contigo, déjanos un like. Estas historias importan. Nos recuerdan que incluso en los tiempos más oscuros hay personas que eligen verse claramente, como esos lentes reparados. Gracias por escuchar. Eso la aterrorizaba más que la crueldad. En cambio, solo asintió. Un movimiento pequeño y patético de su cabeza. Hollis se volvió de nuevo a sus papeles, despidiéndola sin ceremonia. Estás autorizada para asignación de trabajo. Preséntate en el hospital del campo mañana por la mañana, 6:00 en punto. Asignación de trabajo. Hospital. Volvería a ser enfermera. No entiendo, dijo Clara en voz baja. ¿Por qué estás haciendo esto? Él levantó la vista brevemente. Porque eres enfermera. Necesitamos enfermeras. Y porque la Convención de Ginebra dice que el personal médico debe ser tratado como no combatiente. Hizo una pausa. Y porque necesitas ver. Clara salió sin otra palabra. Caminando de vuelta a través del patio, siguió ajustando los lentes en su nariz. Se sentaban ligeramente torcidos. La reparación no era perfecta, pero aguantaban. Funcionaban. El mundo tenía bordes nuevamente. Esquinas afiladas, rostros definidos. Podía ver al guardia en la puerta, joven y aburrido. Podía ver el alambre de púas, manchado de óxido y combándose. Podía ver a Bettina observando desde la puerta del barracón, brazos cruzados, boca presionada en una línea delgada de juicio. Clara tocó los marcos ligeramente. Sintió los pequeños puntos ásperos donde la soldadura se había enfriado. Un oficial americano había pasado tiempo, su propio tiempo, después del horario de trabajo probablemente, arreglando los lentes de una prisionera alemana, no interrogándola, no amenazándola, solo arreglando lo que estaba roto. La propaganda había prometido monstruos, había estado preparada para monstruos, sabía cómo sobrevivir a monstruos. Esto era peor. Esto era un hombre que la veía con suficiente claridad para reconocer lo que necesitaba y se preocupaba lo suficiente como para proporcionarlo, sin sermón, sin demanda de gratitud o lealtad, solo manos firmes y competencia tranquila. Dentro del barracón, se sentó en su litera, cuidadosamente dobló los lentes, los metió en el bolsillo de su pecho. El metal todavía estaba tibio de su rostro. Mañana se presentaría en el hospital. Mañana volvería a ser enfermera bajo supervisión americana, siguiendo órdenes americanas, sirviendo a soldados americanos. Mañana comenzaría a entender que lo más peligroso que el enemigo podía ofrecer no era crueldad. Era la bondad ordinaria y tranquila que te hacía cuestionar todo lo que pensabas que sabías. El hospital, donde las líneas se borran. El hospital del campo era un gimnasio convertido. 20 camas en 2 filas, soldados americanos en un lado, británicos en el otro, y al fondo, separados por una cortina raída, 6 camas para prisioneros de guerra alemanes. Clara trabajaba junto a 3 otras enfermeras alemanas bajo la supervisión de Hollis. La rutina era familiar, reconfortante en su familiaridad. Rondas matutinas, cuidado de heridas, notas en gráficos, pausas para comidas, chequeos vespertinos. La estructura misma era casi relajante.
lo cual la hacía querer gritar. No debería encontrar consuelo aquí. Era una prisionera. Debería estar resistiendo. Debería estar... ¿Qué? ¿Negándose a trabajar? ¿Dejando que los hombres heridos sufrieran para hacer un punto político? El nombre del chico de Kansas era Soldado Miller. Lo aprendió de la etiqueta en su chaqueta de uniforme doblada, debajo de su catre. No le pidió que lo repitiera. Trabajaba en silencio, desenrollando la gasa vieja de su hombro, donde la metralla había tallado un valle irregular a través del músculo. El vendaje salió en tiras. Algunas secciones se pegaban a la herida con suero seco. Cada tirón lo hacía hacer una mueca, apretar la mandíbula, respirar por la nariz. «Lo siento», murmuró Clara en alemán. Luego se contuvo, como si el idioma importara cuando el dolor era universal. Miller no pareció importarle el idioma. Miraba fijamente al techo, mandíbula tensa, respirando a través de su nariz. 19 años, tal vez 20. La misma edad que los muchachos que había tratado en Stalingrado, los que perdieron dedos de los pies por congelación y lloraron por sus madres en la oscuridad. La herida estaba limpia. Hollis la había desbridado 2 días atrás, pero la infección siempre era posible, siempre acechando, siempre esperando una oportunidad. Clara alcanzó la botella de yodo, la descorchó con sus dientes. El agudo olor medicinal llenó su nariz, familiar como su propio aliento. Había estado oliendo yodo durante 3 años. No importaba qué ejército sangraba, la sangre olía igual. Pintó los bordes de la herida con trazos cuidadosos, lo mismo de siempre. Los mismos movimientos que había hecho 1000 veces. Miller siseó entre dientes. «Casi terminado», dijo en inglés entrecortado. Sus ojos se movieron hacia su rostro. Lo vio notar el acento. Enfermera alemana. Enemiga. Pero su hombro todavía necesitaba vendaje. Y ella era quien sostenía la gasa. Hollis apareció a su lado, silencioso como siempre. Observó su trabajo sin hablar. Manos detrás de su espalda. Cuando ella aseguró la tira final de vendaje y dio un paso atrás, él asintió una vez. «Bien, revisa el drenaje de nuevo esta noche». «Sí, doctor». Para la tarde, Clara había cambiado 11 vendajes. Su espalda dolía por inclinarse. Sus dedos olían a yodo a pesar del lavado. Trabajaba junto a Sophie en el armario de suministros, contando rollos de gasa para el inventario de la noche. La habitación estaba apretada, iluminada por una sola bombilla que se balanceaba cada vez que alguien caminaba demasiado pesadamente en la habitación de arriba. Creaba sombras que danzaban sobre las paredes como fantasmas. «Es justo», dijo Sophie en voz baja en alemán. «Tienes que admitirlo». Clara no preguntó a quién se refería. Justo no significa amable. Sophie apilaba vendajes con cuidado metódico. «Podría ponernos en el sótano. Algunos de los guardias quieren que lo haga. Los he escuchado hablar». Clara había escuchado los rumores también. El sargento Kowalski, quien había perdido un hermano en el Paso Kasserine, no hacía secreto de su desprecio. Escupía cerca de sus pies cuando pasaban. Murmuraba insultos lo suficientemente alto como para escuchar. Palabras que no necesitaban traducción. Pero Hollis había dejado claro, con esa voz tranquila que de alguna manera cortaba a través de todo el ruido. Las enfermeras eran personal médico, protegidas bajo las convenciones de Ginebra. Lo había dicho frente a todo el personal del campo, calmado e inamovible como piedra. «Sigue las reglas», dijo Clara. «Eso es todo». Sophie la miró. «¿No crees eso?» Las manos de Clara se detuvieron sobre un rollo de gasa. Pensó en los dedos de Hollis ajustando sus lentes. La presión cuidadosa hasta que el marco se sentó derecho. La paciencia en sus movimientos. Ningún guardia habría notado sus dolores de cabeza. Ningún oficial habría pasado su tarde arreglando alambre doblado para una prisionera. «No sé qué creo», dijo. La admisión sabía a traición. El piloto quemado, donde el pasado y el presente chocan.
Esa tarde, después del último chequeo de heridas, Hollis la encontró en el corredor fuera de la sala. Su rostro estaba más cansado que de costumbre, las líneas alrededor de sus ojos más profundas. «Enfermera Brenner, necesito tu ayuda con un caso difícil». Clara había esperado algo diferente. No estaba segura de qué. Crueldad, tal vez, desprecio, las manos ásperas de alguien que quería lastimarla. En cambio, recibió el mismo desapego profesional que ella había mostrado a 1000 pacientes. Era desconcertante. Él estaba escribiendo notas cuando hizo una pausa. La pluma flotando sobre el papel, suspendiéndose en el aire. «Estás entreciendo los ojos. Mis lentes se rompieron durante el transporte». «¿Los tienes?» Clara dudó. Había algo en la pregunta que parecía importante, aunque no podía decir exactamente por qué. Finalmente, metió la mano en su bolsillo y desenvolvió el pañuelo con cuidado, como si estuviera revelando algo sagrado o algo vergonzoso. Los marcos yacían retorcidos, un brazo de la sien doblado en un ángulo completamente equivocado, la lente agrietada capturando la luz como hielo roto. Eran patéticos, eran inútiles, eran todo lo que tenía. Hollis los tomó cuidadosamente, los volteó en sus manos. Examinó el daño como un cirujano examinando una herida. Sus dedos trazaron el metal torcido, evaluando qué podía salvarse. «Puedo arreglar esto». Clara miró fijamente el borrón de su rostro. Su garganta se apretó. Las palabras se quedaron atascadas allí, incapaces de salir. Finalmente logró un susurro áspero. «¿Por qué?» Él levantó la vista hacia ella, y aunque no podía distinguir su expresión claramente sin sus lentes, escuchó algo cambiar en su voz, un ablandamiento. O tal vez solo imaginó eso. «Porque los necesitarás». No era una pregunta. Era una declaración, como si su futuro fuera asumido, como si continuaría existiendo más allá de esta habitación, más allá de este campo, más allá de esta guerra, como si ella importara. Envolvió los lentes en un paño limpio de su kit médico. Los apartó con cuidado. «Puedes irte. Envía a la siguiente enfermera». Eso fue todo. Ninguna ceremonia, ninguna explicación adicional. Solo esa promesa simple y devastadora. «Los necesitarás». La pregunta que nunca hizo ahora, quiero que pienses en algo por un momento. Respira profundo conmigo. ¿Alguna vez alguien te ha mostrado bondad cuando menos la esperabas? Cuando todo lo que te habían dicho decía que deberían ser tu enemigo. Cuando cada fibra de tu entrenamiento, cada hora de propaganda, cada advertencia que recibiste, gritaba que esto era una trampa. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo que te enseñaron a creer y lo que tus propios ojos te mostraban? Deja tu historia en los comentarios, porque lo que sucedió a continuación desafiaría todo lo que Clara pensaba que sabía sobre el bien, el mal y las líneas borrosas entre ellos. 2 días de espera. 2 días pasaron en la escuela convertida en campo. Llamadas de lista por la mañana, luego sopa de papa al mediodía, pan duro por la noche. Las rutinas eran rígidas pero no violentas. Los guardias observaban desde la distancia, aburridos más que crueles. El alambre de púas alrededor del perímetro se combaba en lugares, más símbolo que barrera real. ¿A dónde huirían de todos modos? La guerra todavía estaba triturando hacia adelante en algún lugar al este. Aquí, en este bolsillo de Bélgica, solo había espera. Espera interminable que se sentía como estar suspendida en ámbar. Los dolores de cabeza de Clara empeoraron. Navegaba por memoria y tacto, contando pasos entre edificios, siguiendo las formas borrosas de otras enfermeras. Por la noche, yacía en su delgado colchón y pensaba en las películas de propaganda que les habían mostrado. Soldados americanos, bayonetas prisioneros, riendo mientras lo hacían. Campos de muerte. Tortura sistemática. Nada de eso había sucedido. Solo sopa. Solo llamadas de lista. Solo espera. En la tercera mañana, durante la inspección, un guardia llamó su nombre.
Brenner, el doctor quiere verte. Bettina le lanzó una mirada. Suspicaz. Ya condenando. Como si Clara ya hubiera traicionado algo simplemente por ser llamada. Clara siguió al guardia a través del patio, a través de la luz solar acuosa que se filtraba entre nubes bajas, de vuelta al edificio de procesamiento. Sus pies encontraron el camino por memoria. 23 pasos desde la puerta del barracón. Giro a la izquierda. 32 pasos más. Hollis estaba en el escritorio de la sala de examen. La misma caja de madera abierta a su lado. Cuando Clara entró se puso de pie. Le entregó algo envuelto en tela. Sus lentes. Clara los desenvolvió lentamente, apenas atreviéndose a respirar. Los marcos habían sido enderezados. El brazo de la sien doblado persuadido de vuelta a su alineación. La lente agrietada había sido reemplazada. No perfectamente igualada, ligeramente más gruesa que la otra, pero clara. Funcional. Podía ver las pequeñas marcas de soldadura donde había reparado el metal. Puntos pequeños y brillantes como estrellas diminutas. Evidencia de horas de trabajo cuidadoso. Evidencia de que alguien había dedicado su tiempo, su atención, sus habilidades a algo que no tenía que hacer. Pruébatelos, dijo suavemente. Clara lo hizo con manos que temblaban. El mundo se afiló de repente, todo a la vez. Podía ver el grano en el escritorio de madera, las letras individuales en los papeles apilados allí, el tono exacto de gris en el cabello de Hollis. Podía ver su rostro claramente por primera vez. No era guapo en el sentido convencional, pero era abierto, cansado. Las líneas profundas alrededor de sus ojos hablaban de largas horas y demasiados pacientes, demasiadas pérdidas. Sus manos descansaban sobre el escritorio limpias y firmes. Manos de sanador. Este era el enemigo. Este era el hombre que el Reich había prometido que sería un monstruo, un demonio, un torturador. Parecía cada doctor con el que alguna vez había trabajado. ¿Mejor?, preguntó. Clara abrió su boca para decir gracias. Las palabras estaban allí, formadas, listas. Pero no saldrían. La gratitud se sentía como traición. No traición legal, sino algo más profundo. Algo que corroía los cimientos de todo en lo que había sido entrenada para creer. Si le agradecía, reconocía bondad. Si reconocía bondad, reconocía que todo lo que le habían dicho podría estar equivocado, que los monstruos podrían ser humanos, que el enemigo podría ser amable. Eso la aterri.